Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con esta plática iniciamos eh, una especie de invitación, de introducción al pensamiento filosófico en México eh, y van a ser varios capítulos, digamos, para estar examinando este pensamiento filosófico. Y hoy vamos a empezar eh, un poco partiendo del principio, ¿no? Como debe de ser. Y partiendo del principio es plantearnos una pregunta eh, mm, problematizadora, un problema que nos haga pensar. eh, que es el pensamiento prehispánico, puede pensarse, concebirse como filosofía. Hay una filosofía prehispánica. El pensamiento prehispánico es filosofía. Vamos a partir entonces de esta pregunta y al mismo tiempo vamos a recordar a Miguel León Portilla. Digamos que esta intervención, esta plática, esta invitación, esta introducción es en homenaje a Miguel León Portilla, un gran sabio mexicano que hace unos años murió y nos dejó uno de los textos más importantes para pensar este problema, ¿no? Pero el texto ya da una respuesta, ¿no? El texto de él es significativo dentro de una obra muy grande y muy importante que desarrolló Miguel León Portilla, es la filosofía náhuatl, ¿no? De alguna manera, lo que está él haciendo es afirmar una, eh, una respuesta a la pregunta que nos habíamos planteado, ¿no? ¿Existe en el pensamiento prehispánico una filosofía? Y él va a contestar que sí, que existe la filosofía náhuatl. Por cierto, un texto que generó toda una discusión en su momento. Sin embargo, vamos a partir de otro pensador que también se hace la pregunta sobre la posibilidad de una filosofía americana, latinoamericana, mexicana, si existía esta filosofía o no existía, ¿no? Vamos a revisar un pequeño texto de Leopoldo Sea, un pensador que va a ser importante en el pensamiento latinoamericano, y ya su texto también contesta, ¿no? Da una respuesta a esa pregunta, ¿no? Sí hay una filosofía americana, latinoamericana, mexicana, que es una filosofía sin más, ¿no? O sea, hay filosofía, pero esta postura viene de una polémica, viene de una discusión donde él toma partido, ¿no? Y es justamente el problema de si existe filosofía latinoamericana. Bueno, tiene que ver con el propio ser humano latinoamericano, ¿no? Eh, y para que Leopoldo sea dé una respuesta afirmativa de que hay una filosofía americana, latinoamericana, mexicana sin más, parte de una idea, por cierto, clásica de la propia filosofía, para no dar otra concepción de la filosofía que la propia filosofía se ha dado. Él parte también de la idea de que la filosofía tiene que ver con poseer logos, palabra, verbo, razón, como instrumento para situarse ante el mundo, habitarlo y darle sentido. En ese sentido se habla de el paso del mito a la filosofía, ¿no? Esta es una historia muy contada por todos los filósofos occidentales, ¿no? Es el gran mito fundador de la tradición greco-occidental, el paso del mito a la filosofía, que es el paso al saber con el logos, ¿no?
que se inaugura en Grecia según el relato eurocéntrico y marca este paso del mito al logos, propiamente el filosofar del mundo occidental. De modo que ahí sí hay, sin duda, dicen los filósofos desde esta perspectiva, que bueno, ahí está la filosofía, ahí nació la filosofía. Eh, y entonces puede haber filosofía en otros lugares, puede haber filosofía en América Latina, por ejemplo, en los pueblos eh, prehispánicos existía ese logos para interrogar, solicitar respuestas, que es la propia filosofía. Eh, entonces, Leopoldo Sea se plantea la pregunta, ¿existe la filosofía en América Latina? Él no se va hasta atrás con el pensamiento prehispánico como Miguel León Portilla, ¿no? Él realmente está pensando en el pensamiento de América Latina, la América Latina que se vuelve independiente, que está luchando por su independencia, ¿no? Seguimos luchando por nuestra independencia en contra de esta colonización y neocolonización en la que todavía estamos en disputa, ¿no? Entonces su pregunta es más acotada que la pregunta que se hace, que nos despierta Miguel León Portilla, ¿no? Y que responde. Eh, ¿Existe la filosofía en América Latina? Alguien podría decir, y sobre todo en estas fechas, en estos años, dado que ya hay una potente fuerza filosófica latinoamericana, podría pensarse que no es pertinente la pregunta, ¿no? O sea, ¿para qué haces esa pregunta, no? Esa pregunta a lo mejor ya es colonizadora, ¿no? Eh, pero yo creo que sí es pertinente la pregunta y en todo caso estamos siguiendo a Leopoldo, o sea que se hace esa pregunta en ese momento donde se está disputando el espacio, la legitimidad de un pensamiento filosófico latinoamericano, ¿no? Entonces, sí es pertinente la pregunta, ¿no? Porque Europa ha problematizado siempre esa posibilidad, ¿no? Ya desde el siglo XVI, en la polémica entre las Casas y Sepúlveda sobre la esencia humana de los indígenas, eh, en voz de Sepúlveda, los españoles van a negar a los nativos de este continente su humanidad. Por cierto, apelando a Aristóteles, son seres que carecen de razón, seres que no viven en la polis, en todo caso, esclavos por naturaleza, ¿no? Un argumento que ya revisaremos en otro momento de esta historia de el pensamiento filosófico en México, pero que es de alguna manera la base de todo el pensamiento colonizador que legitima toda conquista y colonización, ¿no? Pero no solo en ese momento fue negada la esencia humana de los que nacimos en este continente, eh, también en otro momento los supuestos científicos europeos como Buffon o De Pau van a decir, ¿no? Son América Latina misma es un continente deformado que crea seres deformados, ¿no? Y van a ir elaborando una filosofía racista, eurocéntrica, que va a ser continuada sin ninguna crítica por filósofos tan críticos como Kant. Ahí se detiene su crítica eh, con respecto a la superioridad de los hombres blancos y del mismo Hegel, ¿no? Su espíritu absoluto no recorre este continente, ¿no? Y esto es claro porque esa filosofía occidental es eurocéntrica y niega todo lo que no es. Y yo creo que lo sigue negando hasta nuestros días, ¿no? Hay una negación
del pensamiento crítico anticolonial que está brotando con mucha fuerza en América Latina. En todo caso, Leopoldo Sea, en el momento en que publica este texto, está constatando una discriminación filosófica planetaria por parte de los europeos, ¿no? Eh, pero no solo hay una negación, digamos, teórica, ¿no? De la humanidad de los humanos no europeos, ¿no? Todo esto va ligado, por supuesto, y probablemente sea hasta el sustento de tal pensamiento claramente ideológico, está ligado con la negación práctica de la humanidad de los humanos no europeos, ¿no? Conquista, colonización, servidumbre, explotación, racialización, discriminación de esta humanidad de los humanos no europeos, ¿no? Que por cierto también es continuada por su, digamos, continuidad en la blanquitud eh, que invade, conquista, eh, arrasa con las culturas del norte de América, ¿no? O sea, los estadounidenses, ¿sí? La mayoría de este pensamiento estadounidense claramente racista, claramente discriminador y claramente colonialista, ¿no? Entonces son negaciones prácticas que se mantienen hasta nuestros días, ¿no? Y negaciones que han dicho que no somos humanos, éramos bárbaros, ¿no? No éramos racionales, incapaces incluso de elaborar una escritura, o no éramos enteramente racionales, o no éramos cristianos, ¿no? Lo cual era terrible, o no éramos blancos, éramos de otro color, o ya combinados éramos mestizos, pero no éramos blancos puros, incivilizados, atrasados, sometidos en vías de desarrollo inferiores, ¿no? Un pensamiento que claramente se ha reafirmado en estos años en los que vivimos, ¿no? El regreso de un pensamiento de derecha, de ultraderecha, incluso racista, fascista, que se está propagando, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, pero también en muchas otras regiones del mundo, ¿no? Incluso en América Latina, ¿no? Y estos, por cierto, hay que señalar que todos estos grupos de la ultraderecha y fascistas son adoradores del mundo occidental, ¿no? Son adoradores de la tradición judio-cristiana, son adoradores de los propios pensadores europeos o estadounidenses, ¿no? O sea, en la medida en que están colonizados, siguen replicando este pensamiento que incluso niega a los pueblos latinoamericanos, ¿no? Entonces es pertinente la pregunta y Leopoldo se ha tomado una postura sobre eso, ¿no? Existe una filosofía eh, porque la filosofía es preguntar y responder con el logos, ¿no? Con la razón en un sentido muy amplio, ¿no? En sus circunstancias y para solucionar los problemas de su realidad, ¿no? O sea, es una filosofía claramente mm, ética, claramente social, claramente política, porque pregunta con el logos y responde problemas de sus circunstancias para solucionarlos, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, que es el que defiende SEA, dice, bueno, pues por supuesto que entonces ha existido una filosofía latinoamericana, ¿no? Eh, que ha producido, en todo caso, o ha buscado una cultura original que le ha dado forma a cierto tipo de nacionalismo, ¿no? Todos los pueblos latinoamericanos hemos construido nuestra identidad nacional
e incluso un proyecto de cultura latinoamericana que rompa con la cultura colonial. Sin embargo, se ha hecho esto asimilando filosofías europeas, el liberalismo, el positivismo y todas estas corrientes que circulan y que vienen de Europa, de Estados Unidos y colonizan a los propios filósofos, ¿no? Y a través de ellos al pensamiento de las poblaciones, de los pueblos, ¿no? Entonces, como quiera que sea, hay filosofía en América Latina por su origen, porque lo hacen latinoamericanos, ¿no? Pero además y sobre todo porque abordan problemas de las realidades latinoamericanas e intentan solucionarlos usando el logos, ¿no? Pero también intentan hacer de los latinoamericanos hombres semejantes al arquetipo occidental. Y en esa medida, dice Leopoldo Sea, esa filosofía todavía no alcanza su emancipación mental. Entonces, esa historia, que podría ser la del siglo XVI, XVII, XIX, también es la historia del siglo XX y XXI, ¿no? Aunque reconoce Leopoldo Sea, porque viene de ahí su propio pensamiento latinoamericano del vitalismo y el historicismo, propiciaron una reflexión nacionalista e incluso antiimperialista en la filosofía latinoamericana. eh, Ahora ya hablamos de una filosofía para desenajenar, para liberar, pero se cuestiona él, ¿no? Todavía sigue buscando imitar los grandes modelos de la filosofía occidental, ¿no? Entonces, ¿para qué criterios tenemos para determinar que exista una verdadera filosofía latinoamericana, ¿no? Entonces, él va a plantear dos clásicos problemas, ¿no? En primer lugar, el de la originalidad, ¿no? Que era ya una exigencia de, por ejemplo, en los procesos de independencia, ¿no? Simón Rodríguez, ¿no? Ya lo existía, ¿no? La filosofía no debe imitar a la europea, debe ser original, ¿no? Eh, pero, ¿qué significa hacer una filosofía original? Bueno, para Sea significa partir de sí mismo, de la propia realidad, de sus circunstancias y de sus problemas, ¿no? Sin imitar los frutos filosóficos de otros pueblos, sino con un espíritu filosófico, ¿no? Cuestionando, indagando, criticando, pero nuestra propia realidad, nuestros propios problemas, ¿no? De modo que se entra en un proceso de negación dialéctica en la que se afirman y se niegan ciertas ideas que pueden venir de otros, que pueden brotar de nosotros, para buscar soluciones, ¿no? Y dice, esto es lo que ha ocurrido en la filosofía latinoamericana, ¿no? En una filosofía que entonces, desde este punto de vista, es claramente política, es claramente ideológica, toma partido porque está en una circunstancia y con ciertos problemas, y entonces está planteando soluciones desde cierta perspectiva, ¿no? Entonces, esta filosofía latinoamericana puede ser original, aunque retome filosofías europeas, ¿no? Aunque retome ideas del liberalismo, del positivismo, se hace original en la medida en que se vuelve un elemento para reflexionar nuestra circunstancia y nuestros problemas. De modo que no va a ser una réplica como la de los europeos, aunque tal vez haya un momento de réplica, ¿no? En un momento de asimilación, ¿no? Pero una verdadera asimilación significa pensar con esos conceptos la propia circunstancia, los propios problemas y entonces hacer algo diferente, ¿no? Eh, por eso es clásica la obra de Leopoldo Sea, el positivismo en México, ¿no? No es una obra sobre el positivismo en general, ¿no? Cómo el positivismo fue asumido, cobró
se cobró una realidad, ¿no? En nuestro país porque fue pensado a partir de las circunstancias y problemas de nuestra realidad, ¿no? Entonces es un positivismo diferente al europeo, claramente. Igual el liberalismo, igual todas las filosofías que se han asimilado, sí han buscado esta originalidad, si son realmente originales, ¿no? El otro problema es la cuestión de la autenticidad, ¿no? Entonces, ya encontramos una vía de por qué puede ser original la filosofía latinoamericana, mexicana, porque es pensada desde las circunstancias y desde nuestros problemas para con la razón dar soluciones, ¿no? Eh, entonces, el otro problema es la cuestión de la autenticidad, ¿no? Digamos, se puede decir que muchas de las filosofías que se elaboran en nuestros países, pues son copias, ¿no? Son copias de esas otras filosofías que nacen en otras circunstancias y con otros problemas, ¿no? Y que son importadas, ¿no? Pero para que sea auténtica la filosofía en América Latina, tiene que estar, como ya decíamos, relacionada con la realidad social latinoamericana, de modo que sea interpretada en clave latinoamericana y que en todo caso tome partido esta filosofía como compromiso de liberación, ¿no? Eso es lo que le puede dar autenticidad, ¿no? Si hay una resistencia a la dominación de diversas maneras, que también puede ser cultural, que también puede ser filosófica, si hay una tentativa de eh, buscar romper esas formas de dominio y de liberar al pensamiento, a los propios pueblos latinoamericanos, bueno, ahí hay una autenticidad, ¿no? Ahí hay una clara diferencia con esas filosofías elaboradas en otra circunstancia ante otros problemas, ¿no? Que son filosofías, también habría que decirlo, muchas veces justificadoras de procesos de dominación y de colonización, ¿no? Entonces no se trata de copiar, sino de seleccionar, adaptar, aplicando a las peculiares circunstancias de nuestra cultura, eh, respondiendo con el logos, pero de manera original, ¿sí? Cuando esté bien enraizada en nuestros problemas y en soluciones propias, ¿no? Y auténticas si hay tal compromiso liberador, ¿no? En ese sentido, la filosofía sí tiene un componente ideológico, tiene un componente político, tiene un componente ético, porque hay un compromiso emancipador y liberador. Dice entonces Leopoldo Sea, ¿no? Eh, filosofar pura y simplemente, filosofar para resolver nuestros problemas, los problemas del hombre en una determinada circunstancia, la propia de todo hombre, para que a partir de estas nuestras reflexiones ofrezcamos no ya una filosofía original, que esa se dará naturalmente, sino nuestra aportación a una tarea que es común a todos los hombres y por ende a todos los pueblos a partir del nuestro sin discriminación alguna. Entonces, filosofar eh, desde nuestras circunstancias para resolver nuestros problemas de manera original y auténtica es una aportación a todos los pueblos, a todos los seres humanos, ¿no? Una aportación a este diálogo filosófico liberador, en todo caso, que podemos tener también con otros pueblos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, se puede hablar de autenticidad en la filosofía, ¿no? La autenticidad sería la resistencia a la enajenación colonial de lo no occidental, y en ese sentido el compromiso de romper con esa enajenación, ¿no?
Entonces, por eso temas propiamente filosóficos latinoamericanos tienen que ver con la cuestión de la colonización y la descolonización, ¿no? El lugar que ocupamos en la historia humana, ¿no? La de un objeto colonizado que pugna por ser sujeto liberado, liberador, ¿no? La de constituir un hombre nuevo, un hombre, una mujer nueva, una nueva sociedad que vaya rompiendo con esa enajenación, con esa colonización, ¿no? Compromiso liberador, ¿sí? Dice Leopoldo Sea, el latinoamericano, como el no occidental en general, debe liberarse de la enajenación en que ha caído por la acción de otros hombres. Desenajenarse es descolonizarse, dejar de ser instrumento, medio de otros fines. El no occidental, por el contrario, no está subordinado a sus propios instrumentos, sino a instrumentos y fines que le son ajenos, que le son impuestos. Y por eso la tarea es la liberación, ¿sí? No habrá filosofía auténtica que venga del desarrollo, sino de nuestra capacidad para enfrentarnos a los problemas que se nos plantean, pero de manera radical, tratando de dar a los mismos la solución que se acerque más a la posibilidad de realización del hombre nuevo, dice Leopoldo Sea, ¿no? Eso del hombre nuevo tiene obvias resonancias con el propio Che Guevara, ¿no? Esta solución entonces puede ser la revolución, ¿no? Así va planteando Leopoldo Sea el final de este texto, ¿no? La filosofía auténtica, comprometida con la liberación, bueno, es una filosofía para la revolución en este sentido, ¿no? Que nos permita la realización de un hombre, de una mujer, de una sociedad nueva, donde no haya enajenación, ¿no? Para ello será necesaria la autenticidad de una filosofía que reflexione sobre la realidad que ha de ser transformada, que asuma la conciencia de nuestro subdesarrollo, de nuestra colonización, de nuestra explotación, de nuestra racialización, de nuestra subordinación, que sea base de la posibilidad de la revolución que se produzca después de la misma, después de esta toma de conciencia, ¿no? Filosofía auténtica, en fin, habrá en cualquiera de las fases del humano, lo mismo en la que aspira a su plenitud que en la que lo haga posible. Para concluir a la pregunta sobre la posibilidad de una filosofía en América Latina, dice, solo cabe una respuesta, ¿no? No solo es posible, no solo es posible que esta filosofía exista, sino que lo ha sido, existe y lo es, independientemente de la forma de la misma, independiente de la forma que haya tomado, o de su autenticidad o inautenticidad. En esta filosofía que ha sido, que se ha realizado, que se está realizando y que tenemos que seguir realizando, ¿no? Y que habría que realizar esta filosofía, ¿no? Pues dice Leopoldo Sea, una actitud filosófica más preocupada por la acción eficaz que por la teoría, ¿no? Una filosofía de la praxis, ¿no? Eh, de la acción más preocupada por la acción eficaz, pero la acción en destruir prejuicios y mitos, una filosofía de la acción para la emancipación como la que se expresa en los escritos y acciones del Che Guevara, ¿no? Esta es la reflexión con la que queremos iniciar esta reflexión sobre la posibilidad de un pensamiento filosófico en América Latina y remontándonos más atrás que el propio Leopoldo Sea, con Miguel León Portilla, preguntándonos sobre la posibilidad de una filosofía prehispánica, ¿no? Pero sin duda esta postura, la que va elaborando, o sea, que luego se desarrolla con mayor potencia, es la verdadera problemática de la nueva filosofía latinoamericana, ¿no? La cuestión de la decolonialidad, ¿no? Para criticar la colonialidad del poder material, económico, político que sufren nuestros pueblos, pero también hay una colonialidad del saber, hay una subordinación epistémica, ¿no? Eh, que no solo se da, por cierto, en la alta cultura, en las propias teorías
filosóficas o sociológicas o económicas, ¿no? Es una subordinación que también se da en el propio sentido común que generan medios de comunicación colonizadores, ¿no? Y en ese sentido, una colonialidad del ser, ¿no? Una negación ontológica de nuestro propio ser, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva de colonial, vamos a retomar esa pregunta de la posibilidad de una filosofía prehispánica náhuatl en Mesoamérica, ¿no? Eh, entonces habría que ubicarnos, ¿no? O sea, lo que buscamos en todo caso es un pensamiento filosófico que rompa con el eurocentrismo, ¿no? Esto implicaría cuestionar ese esquema de la historia de Europa, que por cierto se ha querido implantar a todos los pueblos para que piensen su historia con el modelo histórico que se ha elaborado a partir del desarrollo de Europa, ¿no? Una antigüedad esclavista, un momento de iluminación griego, un momento del Imperio Romano, luego el feudalismo, capitalismo, ciencia, ilustración, progreso, democracia, ¿no? Pero este es un relato que en realidad solo reafirma esa colonialidad mental del saber epistemológica, ¿no? Y no toma en cuenta la historia fuera de Europa, ni la diversidad de las grandes culturas dinámicas y extensas, ¿no? Que se desarrollan fuera de ella, ¿no? La cultura china, árabe, amerindia, ¿no? Y dentro de ella, la náhuatl, por ejemplo, ¿no? Entonces, es necesario cuestionar esta perspectiva eurocéntrica de la filosofía, ¿no? Porque la propia filosofía griega fue un diálogo con otras culturas, ¿no? Egipto, orientales, africanas, ¿no? Sin embargo, algunos filósofos alemanes van a plantear la narración de que solo hay filosofía en aquella Grecia antigua de hombres blancos que tienen la capacidad de romper con los mitos y entonces elaborar un pensamiento racional, ¿no? Bueno, pues otras culturas también han sido capaces de elaborar grandes conocimientos universales en matemáticas, geometría, artes, arquitectura, medicina, escritura y, por supuesto, filosofía, ¿no? Enrique Dussel ha insistido mucho en esto, ¿no? Tenemos que ampliar nuestro horizonte filosófico, rompiendo con este relato greco-occidental, ¿no? Y buscar filosofía en el antiguo Egipto, ¿no? De hecho, Dussel luego se remite a Babilonia y los códigos éticos, ¿no? Eh, pero también está la filosofía hindú, ¿no? La filosofía de Confucio, ¿no? Y habría que ver en todo caso la filosofía en la América antigua y en sus grandes culturas, ¿no? Náhuatl, maya, inca, ¿no? Que ya se está haciendo, ya hay muchos, muchos textos sobre esto, ¿no? Y yo por eso me remito sobre todo a Miguel León Portilla, ¿no? Se han elaborado muchas cosas muy buenas e interesantes, pero el aporte de Miguel León Portilla es algo que quiero recordar, rescatar, ¿no? Y una primera cosa que habría que hacer es, digamos, cuestionar el llamado descubrimiento de América, ¿no? Que no es más que una manera de decir la conquista y colonización de parte de los españoles de este continente, ¿no? Porque, por supuesto, llamémosle América a este continente que ya había sido descubierta, colonizada y habitada por muchos pueblos desde milenios anteriores, ¿no? Y en esa eh, desarrollo de esos pueblos y expansión de esos pueblos, bueno, van surgiendo muchas formas de habitar y de convivir, ¿no? Muchas sociedades, algunos comunitarios, otros despótico-tributarios, que viven en este territorio durante siglos y que de pronto entramos en la historia europea con la conquista y la colonización. Claramente una colonización económica, política y cultural, imposición de creencias religiosas, ¿no? Eh, y cuando España y Europa están en crisis, en el siglo XIX, peleándose entre sí, Francia, España, Inglaterra,
Entonces aprovechan eh, para iniciar procesos de independización formal, pero ya en el marco de un capitalismo mundial y su división entre países imperialistas y colonizados, ¿no? Entonces, hacer historia y filosofía de América Latina es hacer también independencia y descolonizar el poder, el saber y el ser de nuestros países, ¿no? Y por eso reivindicar filosofía prehispánica, ¿no? Que es lo que estudia Miguel León Portilla, la filosofía de los pueblos que habitaron, que hablaron la lengua náhuatl, ¿no? Los náhuatl entonces incluían a muchos pueblos, ¿no? Aztecas, texcocanos, cholutecas, tlaxcaltecas, etcétera, en el siglo XVI, establecidos en diferentes sitios y diferentes fechas, en el Gran Valle de México, ¿no? Y todos ellos unidos por el vínculo de la lengua náhuatl, ¿sí? De ella haber heredado no solo la lengua, sino ideas, tradiciones y gran parte del espíritu creador de los antiguos toltecas, ¿sí? Eh, y todo esto, Miguel León Portilla lo va a defender, entre otros textos, en este libro provocador, ya desde el título, La filosofía náhuatl, ¿sí? Eh, y él va a plantear que, en primer lugar, la cultura náhuatl es una gran cultura, ¿no? eh, con una arquitectura maravillosa, todavía nos asombra, un arte en la escultura y la pintura, los códices, o su ciencia tan exacta en las cuestiones del tiempo y los calendarios, ¿no? Con una religión popular y otra filosófica, como vamos a ver, con formas jurídicas establecidas, con un comercio organizada, una poderosa clase guerrera, un sistema educativo, un conocimiento de la botánica con fines curativos y una cultura de la que puede estar orgullosa la humanidad de ser creadora, ¿no? Pero también una gran literatura y, por supuesto, un pensamiento filosófico propio. Pero aquí entra Miguel León Portilla, en la introducción de este libro, a problematizar, tratar de justificar, de legitimar por qué hablar de filosofía en el pensamiento prehispánico, ¿no? Digamos, sin duda hay un saber de estos pueblos originarios mesoamericanos, hay una sabiduría prehispánica, pero ¿por qué darle ese nombre, ¿no? Ese nombre que nos remite a la tradición greco-occidental, ¿no? Eh, Podríamos no darle ese nombre, ¿no? Pero Miguel León Portilla defiende la idea de hablar de una filosofía náhuatl, ¿no? Y lo hace por las siguientes razones, ¿no? Y vamos a ver de qué manera argumenta este Miguel León Portilla esto, ¿no? En primer lugar, dice, otros conceptos occidentales han sido aplicados a otras culturas. El arte, por ejemplo, se puede hablar de un arte azteca, de un arte maya, etcétera, ¿no? Pero arte en la tradición occidental, greco-occidental, tiene ciertas características que no son exactamente iguales a las de otros tipos de manifestaciones estéticas, ¿no? Sin embargo, se equiparan y se habla de ellas como arte, ¿no? Igual la cuestión del derecho, la religión, la literatura, la historia, ¿no? En realidad estos conceptos se usan para acercarse y comprender instituciones análogas a otras culturas, ¿no? No idénticas, análogas, ¿no? En ese acercamiento, los conceptos amplían su connotación original y adquieren una aplicabilidad, digamos, mayor, ¿sí? En ese sentido, estos conceptos, que sí son occidentales, se van haciendo más universales, ¿no? Eh, y esto hay que reconocerlo, porque en la cultura occidental también, más allá de su afán de dominación, hay un intento de contactar con otras culturas y comprenderlas, ¿no? Y la manera de contactar y comprenderlas
es justamente así, ¿no? Buscando analogías, ¿no? Eh, en ese acercamiento. Eh, de modo que como quiera que sea ese acercamiento analógico, puede ser correcto o incorrecto, ¿no? De qué manera determinar si la aplicación es correcta o incorrecta, ¿no? Esto también lo está discutiendo Miguel León Portilla. Entonces, él responde a esto, ¿no? Bueno, buscamos analogías para acercarnos y comprender instituciones parecidas, pero esto requiere una discusión epistemológica, ¿no? Y al respecto hay dos posturas, ¿no? Una, la científica, cientificista, que pretende atenerse a los hechos, ser objetiva, y que no es la que defiende él defiende más bien la dialéctica, la dialógica, ¿no? La que dialoga con el otro para comprenderlo, pero sin negar la perspectiva propia, ¿no? Entendiendo que está proyectando, modificando y alterando, pero dialogando para buscar ese otro hecho cultural a riesgo de una invención histórica, ¿no? Entonces dice Miguel León Portilla, la filosofía prehispánica es una especie de invención histórica, pero apoyada en evidencias, en diversos materiales, ¿no? Y es una invención histórica que intenta comprender el sentido de esos pensamientos, de esa sabiduría, con haciendo la analogía con la propia filosofía en la tradición greco-occidental, ¿no? Sí, es una proyección, hay una invención, pero también hay este intento de analogía, de encuentro, diálogo con otro tipo de sabiduría, ¿no? Y en ese sentido, va a estar defendiendo que podemos hablar de filosofía, ¿no? Así se ha hecho con otros conceptos, bueno, podemos hacer lo mismo con este concepto de filosofía, ¿no? Ahora, si dijéramos la filosofía no es incorrecto porque la filosofía produce sistemas, la filosofía es lógica, es racionalista, podemos decir que en realidad muchos filósofos occidentales también quedarían fuera de una idea de la filosofía tan estricta como esa, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, Kierkegaard, Bergson, en fin, muchos, ¿no? Porque no toda la filosofía ha sido, sí, sistemática, ¿no? Por ejemplo, José Gauss, defendiendo la filosofía hispanoamericana, dice que si ponemos como criterio el que sean sistemáticas o científicas, bueno, sería un criterio infundado porque hay muchas filosofías que han sido eh, a metafísicas, a sistemáticas, literarias, ¿no? Entonces eso sería mutilar a la propia filosofía, ¿no? Entonces, digamos, en efecto, no podríamos decir que hay un gran sistema filosófico eh, náhuatl, pero sí hay filosofía, ¿no? Eh, pero ¿por qué hay filosofía? Podríamos seguir pensando, ¿no? Eh, hay filosofía, no, eso no es filosofía, eso es una concepción mítica del mundo, ¿no? Y hay que recordar esa leyenda de que la filosofía eh, rompe con el mito y pasa al logos y a ser auténtica filosofía racional y sistemática. Bueno, aquí habría que recordar que en su origen ni siquiera la filosofía griega rompió tajantemente con el pensamiento mítico religioso, ¿no? Recuerdo un libro, La teología de los primeros filósofos de Werner Jaeger, ¿no? O en su famosa Paideia, él va a plantear que en realidad la filosofía, cuando aparece, no supone una ruptura definitiva y absoluta con los mitos, ¿no? Hay una progresiva racionalización del pensamiento mítico religioso y en ese sentido está surgiendo la filosofía, ¿no? Eh, Dice Bernard Jaeger, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo podemos decir con con la propia filosofía náhuatl, ¿no?
Bueno, pero hay algo de racional en ese pensamiento. Hay una progresiva racionalización del pensamiento mítico. ¿Hay evidencias de ello? Bueno, pues están muchas evidencias, ¿no? Pero por poner una, la leyenda de los cinco soles, como un relato unitario y coherente, cosmogónico, que ya supone un orden, una lógica y una cierta racionalización para darnos una explicación totalizadora, ¿no? Y de hecho, los grandes mitos cosmogónicos racionalizados van a permitir el surgimiento de la propia crítica filosófica, ¿no? Pero para que haya filosofía debe haber crítica, debe haber duda, debe de haber cuestionamiento. ¿Y existe eso en la filosofía náhuatl? Pues sí, por supuesto que hay cuestionamiento, hay duda, hay problematización, ¿no? Vamos a revisar algunos de estos testimonios, de estas dudas y problematizaciones, ¿no? Se interrogan sobre el ser, sobre el sentido de la existencia, sobre la muerte, sobre los dioses, sobre la verdad, sobre la ética, sobre el arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay cuestionamientos, ¿no? Pero veamos algunos cuestionamientos, ¿no? Presentando a esta filosofía náhuatl, ¿no? Eh, ¿Qué era lo que acaso tu mente hallaba? ¿Dónde andaba tu corazón? Por esto das tu corazón a cada cosa. Sin rumbo lo llevas, vas destruyendo tu corazón. Sobre la tierra, ¿acaso puedes ir en pos de algo? Bueno, es una pregunta existencial, ¿no? Se está preguntando sobre el valor de las cosas, ¿no? El valor de las cosas en el mundo cambiante del Tlactitcap, ¿no? Sobre lo más valioso que puede existir en esta tierra, ¿no? ¿A dónde iremos? Solo a nacer venimos, que allá es nuestra casa, donde es el lugar de los descarnados. Sufro. Nunca llegó a mí alegría, dicha. Aquí he venido solo a obrar en vano. ¿No es esta la región donde se hacen las cosas? Ciertamente nada verde aquí. Abren sus flores la desdicha. Aquí hay una clara interrogación sobre la finalidad y el sentido de la existencia, ¿no? ¿Para qué existo? ¿Para qué existo? Vamos a morir, ¿no? Eh, eh, ¿Se llevan las flores a la región de la muerte? ¿Estamos allá muertos o vivimos aún? ¿Dónde está el lugar de la luz? Pues se oculta el que da la vida. Bueno, dudas sobre el más allá, ¿no? Sobre si hay una vida más allá de esta tierra, ¿no? ¿Acaso hablamos algo verdadero aquí, dador de la vida? Solo soñamos, solo nos levantamos del sueño, solo es un sueño, nadie habla aquí de verdad. Aquí está interrogando sobre la verdad de la palabra, ¿no? ¿Acaso son verdad los hombres? Por tanto, ya no es verdad nuestro canto. ¿Qué está por ventura en pie? ¿Qué es lo que viene a salir bien? ¿Acaso son verdad los seres humanos? Que debe entenderse así. ¿Acaso poseen los seres humanos la cualidad de ser algo firme, bien enraizado? ¿Acaso hay sustancia verdadera en los seres humanos? Dice León Portilla. Podemos pues concluir, libres de toda fantasía, que la preocupación náhuatl, al inquirir si algo era verdad o estaba en pie, se dirigía a querer saber si había algo fijo, bien cimentado, que escapara al sol un poco aquí, a la vanidad de las cosas que están sobre la tierra, el Tlactípac, que parece un sueño. Toca al lector juzgar si es que esta cuestión náhuatl del estar algo en pie tiene o no relación con el problema filosófico del pensamiento occidental de la subsistencia de los seres, que han sido concebidos como sostenidos por un principio trascendente, como lo planteaban los escolásticos, o como apoyados en una realidad inmanente de la que son manifestaciones, Hegel o el panteísmo, o sin apoyo alguno, existiendo ahí como quiere el existencialismo, ¿no? Entonces, Miguel León Portilla está relacionando estos problemas que están abriendo, que están pensando los filósofos náhuatl con problemas de la filosofía occidental, ¿no?
Pero como pueden ver, esta forma filosófica es poética, ¿no? Esto es poesía o es filosofía, ¿no? Bueno, pues es una poesía que interroga, duda, se asombra sobre cuestiones filosóficas, ¿no? Es claramente poesía filosófica. Usa metáforas como el lenguaje común, pero también lo hace el científico y el filosófico, ¿no? No se apoya ni desarrolla razonamientos lógicos, ¿no? Por eso es poesía, se sustenta en la intuición que nos devela y nos revela algo potente con estas metáforas, con esta forma de expresión poética, ¿no? Bueno, pero tenían filósofos, o sea, esa cultura hablaba de filósofos. eh, bueno, pues va a decir Miguel León Portilla, bueno, que claro, ¿no? Sí, había filósofos y los mencionan claramente en sus textos, ¿no? Es el sabio, sí, es el Tlamatini, ¿no? Y pone toda una serie de rasgos a estos sabios, ¿no? El sabio, una luz, una tea, una gruesa tea que no ahuma, un espejo horadado, un espejo agujereado por ambos lados, ¿no? Toda una poderosa imagen ahí como para reflexionarla, ¿no? Suya es la tinta negra y roja, de él son los códices, de él son los códices, ¿no? Él mismo es escritura y sabiduría, es camino, guía veraz para otros, conduce a las personas y a las cosas, es guía en los negocios humanos. El sabio verdadero es cuidadoso como un médico y guarda la tradición. Suya es la sabiduría transmitida. Él es quien le enseña, sigue la verdad. Maestro de la verdad, no deja de amonestar. Hace sabios los rostros ajenos, hace a los otros tomar una cara, una personalidad, los hace desarrollarla, les abre los oídos, los ilumina. Es maestro de guías, le da un camino. De él uno depende. Pone un espejo delante de los otros, los hace cuerdos, cuidadosos, hace que en ellos aparezca una cara. Se fija en las cosas, regula su camino, dispone y ordena, aplica su luz sobre el mundo, conoce lo que está sobre nosotros y la región de los muertos. Es hombre serio. Cualquiera es confortado por él, es corregido, es enseñado. Gracias a él la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza. Conforta el corazón, conforta a la gente, ayuda, remedia, a todos cura, ¿no? Estas son expresiones que aluden al Clamatini, al sabio, ¿no? Al filósofo, diríamos, eh, nosotros, ¿no? Como lo han dicho otros, ¿no? Por ejemplo, Sagún va a decir, bueno, que descubre todas estas eh, calificativos a los sabios, a los Clamatini, va a decir claramente, bueno, son filósofos, ¿no? Eh, el sabio, escribe Sagún, hablando de las varias profesiones existentes entre los indios, es como lumbre o hacha grande, espejo luciente y pulido de ambas partes, buen dechado de los otros, entendido y leído. También es como un camino y guía para los demás. El buen sabio, como buen médico, remedia bien las cosas y da buenos consejos y doctrinas, con que guía y alumbra a los demás, por ser él de confianza y de crédito, por ser cabal y fiel en todo. Y para que se hagan bien las cosas, da orden y concierto, con lo cual satisface y contenta a todos, respondiendo al deseo y esperanza de lo que se llega a él. A todos favorece y ayuda con su saber. Eh, Sagún ha leído y ha encontrado todos estos calificativos de los Clamatini, de los sabios, ¿no? Y bueno, por supuesto, va a decir, estos eh, son filósofos, ¿no? Eh, También en ese sentido, León Portilla, que ha resumido ha juntado todos estos calificativos de los Lamatini, dice, bueno, pues son características que sin duda pudiéramos dar a los filósofos, ¿no? eh, y no son sacerdotes, ¿no? El sacerdote tiene un saber estrictamente religioso, ¿no? Apoyado en la fe. Cree y no cuestiona ni interroga sobre sus creencias. Realiza mitos, ¿no? Ese es el sacerdote, ¿no?
pero el Tramatine tiene un saber abierto a todo, ¿no? Está apoyado en la duda, la interrogación, la observación, la reflexión. Y aquí está algo muy importante, ¿no? Educan y cultivan flor y canto, ¿no? Porque justamente flor y canto va a ser esa poesía filosófica, ¿no? Eh, dice Miguel León Portilla, ¿no? Había hombres capaces de percibir problemas en el solo un poco aquí, solo un poco aquí de Nezahualcóyotl, por cierto, ¿no? No es verdad, no es verdad que venimos a vivir, ¿no? Solo un poco aquí. Entonces, problemas en ese solo un poco aquí, ¿no? Nuestro paso fugaz sobre la tierra, ¿no? La fugacidad de la vida, que es como un sueño, ¿no? Entonces perciben estos problemas y tratan de entender esos misterios, ¿no? Entender cómo existir, ¿no? Y lo hacen con cantos y flores, ¿no? Con flor y canto, ¿sí? Eh, entonces son los que escriben con tinta negra y roja, ¿no? Escritura y sabiduría, ¿no? Estos son los filósofos náhuatl, ¿no? Los que, por cierto, son los que van a crear esta hermosa filosofía poética, ¿no? Flor y canto, ¿no? Entonces, como les decía, Sagún, cuando empieza a ver todas las características de los Lamatini en náhuatl, no duda en llamarlos filósofos, ¿no? Eh, y digamos, en ese sentido, si hay filósofos, pues hay filosofía, ¿no? Hay filosofía náhuatl, sin duda, ¿no? Entonces me parece que toda esta argumentación de Miguel León Portilla es muy sólida, también muy sutil, ¿no? Y muy firme. Y podemos entonces plantear que hay una filosofía náhuatl, ¿no? Eh, y podemos sistematizarlo un poco, ¿no? Y para llegar a, sobre todo, a flor y canto, ¿no? Bueno, hay sin duda, una elaboración de una concepción totalizadora con mitos cosmogónicos que ya implican una totalización y racionalización, pero una totalización y racionalización que une al cosmos con el caos, ¿no? Hay cosmos, pero el cosmos no es para siempre, ¿no? Al final hay caos, ¿sí? Hay etapas que se suceden, ¿no? Que ocurren y pasan, ¿no? También hay una formulación de religiones filosóficas, ¿no? Vamos a ver cómo hay un Dios único, dual, que está acá y allá, ¿no? Y de hecho hay una religión política, la de Tlacaelel y su mística guerrera para los aztecas, eh, pero hay una religión humanista, ¿no? Con una raíz tolteca, con su metafísica, porque hay una reflexión sobre el Topán en lugar de los cielos, el Mictlán en lugar de los muertos, y esta interrogación ilimitada poética, ¿no? Hay esta sabiduría de los lamitanime, ¿no? Los que saben algo, que no saben todo, pero quieren saber, que aman el saber. Filósofo, amante de la sabiduría, ¿no? Que hacen poesía filosófica, que interrogan más que afirmar, que dialogan, dialogan preguntando, ¿no? Que poetizan además porque cultivan flor y canto, ¿no? Hay una metafísica sobre el Topán en lugar de los dioses, el lugar, y el Mictlán en lugar de la muerte, ¿no? En clave poética, con interrogaciones y con diversas respuestas. E incluso podemos decir que hay una ética, claramente, ¿no? El ser humano como posible dueño de su rostro, ¿no? Se puede adueñar de su rostro, de su personalidad, ¿no? Y de su corazón en una existencia pasajera como un sueño. La tarea es justamente adueñarse del rostro y del corazón, ¿no? Con el rostro se alude a la fisonomía externa e interna, ¿no? Tener un rostro, tener una personalidad, hacerse sabio, dialogar con su corazón, con el topán, con el mictlán, cultivar flor y canto, ¿no? El corazón es lo que nos mueve, son deseos y emociones, y en ese sentido nos hablan de firmeza, ¿no? Firmeza ante esta fugacidad de la vida, ¿no? Y tal vez hablan entonces de un equilibrio de virtudes, ¿no?
Recordemos esas virtudes de la proporción y del equilibrio de Platón y Aristóteles, ¿no? La templanza, el valor, la prudencia, la firmeza, ¿no? En todo caso hay una estética, pero existencial, una estética que se vive con flor y canto, ¿no? Poetizar, interrogando, dialogando, ¿no? Hay una epistemología también, un conocimiento intuitivo, directo, metafórico, que revela y devela, porque la manera de conocer filosóficamente, es poética, ¿no? Pero es una poesía que se vive, ¿no? Que está viviendo e interrogando los misterios de los dioses, los misterios de la muerte y que buscan el sentido de la vida, ¿no? Eh, en su mito cosmogónico tenemos este universo que se crea y se destruye, ¿no? Cosmos y caos, ¿no? Dioses que crean y destruyen en estas cuatro etapas por las que se ha pasado, y nos encontramos en la era del quinto sol en movimiento, que es además una era pasajera, ¿no? Este tipo de mitos cosmogónicos coloca ante los humanos siempre la amenaza de la muerte, ¿no? Y de futuros cataclismos universales, el caos, ¿no? Que por cierto, en efecto, les llegó la conquista y la brutal colonización española, ¿no? Destruyendo todo su cosmos y precipitándolos al caos, ¿no? Entonces hay una explicación totalizadora que da sentido a la vida, pero implica un cosmos que va al caos, ¿no? Eh, lo cual también, por cierto, es afirmado por la filosofía y por la física, ¿no? Eh, Distinguen entre esta religión filosófica dual y una religión popular, ¿no? Eh, Su mito cosmogónico, esta leyenda de los cinco soles, eh, el mundo está dividido, los dioses han creado eh, el centro del cosmos, dividido en cuatro. Hay cuatro intentos de separar el cielo de la tierra, cuatro fracasos, hasta que se unen y logran separar el cielo de la tierra, ¿no? Un mito que atraviesa la gran mayoría de los pueblos comunitarios campesinos, ¿no? Pero hay un Dios que es el fundamento de todo, ¿no? Una deidad dual, ¿no? Omoteotl. Al principio están estos dos dioses que están generando otros dioses que desde su lugar, desde su región, van a intentar separar el cielo de la tierra, pero en el origen está una dualidad, ¿no? Y luego hay muchos dioses, ¿no? Esto ya tal vez tenga que ver más con creencias populares, ¿no? Porque esta concepción filosófica del Dios dual, en todo caso, es toda una reflexión, digamos, teológica, ¿no? Es un Dios invisible como la noche y no palpable como el viento. Es decir, está, está presente, ¿no? Como la noche, como el viento, es omnipresente pero trascendente, ¿no? Tloque Nahuaque, es una multipresencia, pero no es algo estático, ¿no? Eh, es el fundamento primero del universo en cada uno de sus cinco intentos o edades para construir este cosmos, ¿no? Es su ombligo, su centro, es el dador de la vida, ¿no? Por él vivimos, ¿no? Y por él, por cierto, somos deudores de la vida, ¿no? Eh, y existen en lo más elevado de los cielos, ¿no? Eh, entonces, está esta concepción de esta dualidad, ¿no? Eh, pero también hay otra concepción, eh, que es Alcuad, ¿sí? Gobernante de Tula, que empieza a elaborar filosóficamente creencias religiosas, repensando las creencias populares y elabora una religión filosófica, crítica, reflexiva, humanizante, ¿no? Hay un Dios supremo que es una dualidad creadora, un Dios con los colores negro y rojo, o sea, es un Dios sabio, ¿no? Es un Dios creador, el dador de la vida, pero también destructor, porque todo cosmos va al caos, ¿no?
que otorga la vida y la posibilidad de la sabiduría, una vida fugaz, como van a insistir en estos poemas filosóficos, ¿no? Un Dios inmanente y trascendente de lo cerca y lo lejano, Tloquenahuac, ¿no? Un Dios que traza un destino para los seres humanos. Como de él recibieron la vida, son más iguales, ¿no? Tienen una deuda y por eso tienen que hacer merecimientos por haber recibido ese don de la vida, ¿no? Y hacer merecimientos es, dentro de las posibilidades de la existencia, la senda de la sabiduría, ¿no? Entregarse al Toltecayotl, al arte, imitando al Dios creador y al cultivo de las tradiciones toltecas, a indagar para hacerse sabio, dialogando con su corazón e interrogando al Topán, al lugar de los dioses, y al Mictlán, lugar de los muertos, con la poesía, con flor y canto, ¿no? Entonces tenemos esta religión, que es la de los propiamente filósofos, ¿no? Los cultivadores de flor y canto, pero incluso hay otra religión, la de Tlacaelel, también inventada, para darle una mística guerrera a los propios aztecas, ¿no? Eh, Tlacaelel es todo un personaje que tiene su papel político dentro de los aztecas, pero sobre todo elabora una visión mística guerrera, ¿no? Eh, y todo ello centrado en Huitzilopochtli, que es el guía de los aztecas, quema sus códices, se inventa una nueva visión histórica donde los aztecas están destinados a crear un imperio, ¿no? A ser el pueblo, los hijos del sol, que van a dominar a los otros imperios, ¿no? Eh, entonces, en esta versión de Tlacaelel, la religión es claramente una religión que justifica el dominio de los aztecas y justifica sacrificios, guerras eh, floridas, que son justificaciones para el conquista y el dominio, sumisión de otros pueblos, ¿no? Hay una religión guerrera y hay una religión, digamos, humanista, ¿no? De Quetzalcóatl y Tlacaelel, ¿no? En Tlacaelel se van a fijar varios lineamientos para el pueblo azteca, ¿no? El culto y los sacrificios a Huitzilopochtli, un ejército al servicio de este dios, e impulsar todos los cambios políticos, económicos y jurídicos para engrandecer a este pueblo, ¿no? Para volver a los aztecas el pueblo del sol, ¿no? Entonces, claramente hay una diferencia entre las consecuencias de esta religión guerrera y las consecuencias de la otra religión, que es la de cultivar flor y canto, ¿no? Estos hacen una filosofía para la acción guerrera, ¿no? Aquellos otros hacen una filosofía para cultivar la filosofía, ¿no? Eh, en todo caso, no hay un cosmos fijo, no hay un Dios bueno que prime y castiga, ¿no? Hay una especie de conflicto cósmico, ¿no? Y esto implica que el tiempo pasa, se sucede, las cosas son y dejan de ser, ¿no? Eh, y por eso esa sensibilidad a la propia fugacidad de la vida, ¿no? Eh, y también tenemos estas luchas, digamos, en el plano eh, cultural, ¿no? Que estas dos grandes concepciones, pero en estas grandes concepciones mítico-religiosas hay conflicto, ¿no? Siempre hay un conflicto, ¿no? Que es lo que hace que el mundo esté cambiando, ¿no? También destaca Miguel León Portilla eh, en estos ciclos del propio mundo, del universo, los cuatro elementos, ¿no? Porque sí, se mencionan las cuatro raíces de todas las cosas, ¿no? Eh, y entonces él encuentra esta equivalencia entre esta eh, expresión también del pensamiento filosófico griego, Empédocles y los cuatro elementos, con los
con el propio pensamiento racionalizante, totalizador de la filosofía náhuatl, ¿no? Incluso buscándole, Miguel León Portilla encuentra categorías cosmológicas, ¿no? La necesidad lógica de una fundamentación universal, la temporalización del mundo en edades o ciclos, la idea de elementos primordiales, la espacialización del universo con rumbos y cuadrantes, y un concepto de lucha como molde para pensar el acaecer cósmico, ¿no? O sea, hay una fuerza, hay una potencia en esta filosofía náhuatl, ¿no? Entonces, y todo ello además expresado, estas dudas, estos cuestionamientos, expresados de manera poética, ¿no? Se puede conocer sobre la tierra lo que nos sobrepasa, el más allá, y tiene que ver con esto, ¿no? ¿Algo acaso de verdad hablamos aquí? Solo es como un sueño, solo nos levantamos de dormir, solo lo decimos aquí sobre la tierra, ¿no? O sea, lo que decimos aquí sobre la tierra tiene, eh, digamos, verdad, ¿no? O sea, lo que decimos sobre la tierra, despiertos y tal vez todavía en el sueño, puede ser verdad, ¿sí? Eh, que, que es una reflexión epistemológica y existencial, ¿no? Eh, así lo dejó dicho Toyuitzin, así lo dejó dicho Coyolchuiqui. De pronto salimos del sueño, solo vinimos a dormir. No es cierto, no es cierto que vinimos a vivir sobre la tierra. Como hierba en primavera es nuestro ser. Nuestro corazón hace nacer, germinan flores de nuestro cuerpo. Algunas abren sus corolas, luego se secan. Así lo dejó dicho Toyihuitzin. Este es de Nezahualcóyotl, ¿no? No es verdad, no es verdad, no es cierto que vinimos a vivir sobre la tierra, ¿no? Como hierba en primavera es nuestro ser, ¿no? La fugacidad de la existencia, el sinsentido de la vida, ¿no? Pero también la constatación de que somos seres contingentes, ¿no? Seres que existimos sin otro propósito, ¿no? Que el existir de manera contingente, no necesaria, ¿no? Claramente resonancias existencialistas ahí, ¿no? Y hay toda una meditación sobre esta transitoriedad, sobre lo que existe en la tierra, ¿no? Es verdad que se vive sobre la tierra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea jade, se quiebra. Aunque sea oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí, ¿no? Eh, Muy emparentado con Heráclito y el flujo incesante, ¿no? Pero en ese flujo de Heráclito no se detiene al solo un poco aquí, ¿no? Que es nuestra existencia, ¿no? Incluso puede ser que el pensamiento de Heráclito, que capta toda esta fugacidad, este devenir continuo, las cosas son y dejan de ser, no hay una especie de vivencia existencial como la que se expresa aquí, ¿no? Solo un poco aquí, ¿no? Eh, y aquí está Nezahualcóyotl, por cierto, ¿no? Eh, que es uno de los grandes filósofos y cultivadores de flor y canto, ¿no? Esta vivencia, expresión, duda, interrogación sobre la transitoriedad de la propia existencia, ¿no? ¿Cómo podrá decirse algo verdadero sobre lo que está más allá de toda experiencia, sobre el dador de la vida, ¿no? Eh, entonces tenemos esta potente poesía prehispánica que es flor y canto, ¿no? Flor y canto, lo único que es verdad, ¿no? Si en un día nos vamos, en una noche baja uno a la región del misterio, aquí solo venimos a conocernos, solo estamos de paso sobre la tierra. En paz y placer pasemos la vida. Venid y gocemos. Que no lo hagan los que viven airados. La tierra es muy ancha. Ojalá siempre se viviera. Ojalá no hubiera uno de morir. Sí, vamos a morir, ¿no?
pero en paz y placer pasemos la vida, ¿no? Venid y gocemos, aunque sea fugaz la existencia, venid y gocemos, en paz y placer, ¿no? Bueno, ahí hay sabiduría, sin duda, ¿no? Eh, ¿Qué podemos conocer en verdad aquí si todo es pasajero, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí que sea verdadero, ¿no? Donde todo pasa y pereza. Y la respuesta es cultivar flor y canto, escribir poesía que interroga la existencia, a los dioses, a la muerte, tener amigos con quien compartir flor y canto, ¿no? Eh, entonces, ese flor y canto no implica un escepticismo universal y absoluto, ¿no? Porque como la verdadera poesía implica un peculiar modo de comunicación, ¿no? Una experiencia interior, ¿no? Ahorita que la leo, su forma de expresarse, sin duda, nos comunica algo muy profundo, ¿no? Más allá de un conocimiento conceptual, ¿no? Porque son símbolos, son metáforas que nos ayudan a comprender lo que es muy difícil de comprender, a sentirlo, ¿no? Entonces, eh, digamos, las palabras en esta forma poética, metafórica, simbólica, pueden tener una comunicación más potente que las meras categorías, ¿no? Eh, y en este sentido, el que hagan filosofía con poesía, con flor y canto, eh, le da una mayor potencia a esta filosofía, ¿no? Es una filosofía que además se afirma que es, digamos, lo más verdadero, ¿no? Lo más verdadero que se puede hacer aquí en esta tierra, ¿no? No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo cantor los elevo, se reparten, se esparcen, ¿no? Y yo no podría decir que sí van a pasar tus flores y tus cantos, ¿no? Que te has muerto y desaparecieron. Pero afortunadamente León Portilla los ha rescatado y aquí están todavía sus flores y sus cantos, ¿no? Sus flores y sus cantos, eh, digamos, llevándonos a estas interrogaciones que hacen, ¿no? Y en este sentido, poesía metafórica, poesía metafísica, que nos permite comprensiones incluso tal vez más profundas que otras, ¿no? Entonces, tenemos estos filósofos que cultivan el floricanto, esta poesía filosófica que sin duda es una poesía que filosófica que debiéramos de rescatar, ¿no? No solo conocer, ¿no? A mí me encantaría que muchas formas de expresar la filosofía actual fuera de esta manera, ¿no? Hay que volver a cultivar y a practicar el floricanto, ¿no? Pero además hay una intención, como ya decíamos, ética, ¿no? Educar, educativa, pero educativa ética. Se trata de educar el rostro y el corazón, ¿no? Vivimos en el Tlactic, en la tierra. Ahí estamos arrojados, diría un existencialista, en la tierra, que también es cambiante y perecedera, ¿sí? Entre el cosmos y el caos hay un más allá, el lugar de los dioses, misterioso. Hay un Mictlán, un lugar de la muerte con sus misterios, ¿no? No sabemos bien qué hay en ese Mictlán, si hay vida o no hay vida, ¿no? Y vivimos en la tierra, ¿no? Pero en la tierra podemos ser dueños de nuestro rostro, ¿no? Y también dueños de nuestro corazón. Y justamente la filosofía buscaría dar una sabiduría a los rostros, ¿no? Y y entonces hacer propios nuestros rostros, ¿no? Y hacer a nuestros corazones firmes, pero también comprensivos, ¿no? O sea, la tarea filosófica, dar rostro y ser dueño del rostro y dueño del corazón, sería dar rumbo a la vida, ¿no? Pero ese rumbo a la vida implica dialogar con el corazón, ¿no? Eh, Siempre dando rumbo al corazón, siempre
haciendo corazones endiosados, ¿no? Pero esos corazones endiosados son los corazones que hacen los propios creadores, los artistas, los sabios, los filósofos que interrogan los misterios del Topán y del Mictlán con flor y canto, con poesía, ¿no? Entonces, por eso, en muchos de esos poemas filosóficos van a decir lo más valioso es flor y canto, ¿no? Flor y canto porque me hago sabio, porque soy dueño de mi rostro, soy dueño de mi corazón. eh, mm, y entonces practico lo más valioso del mundo, que es esta filosofía poética, ¿no? Que interroga, ¿no? Que interroga y siente estos misterios, ¿no? Que interroga y se angustia, que interroga y trata de responder, ¿no? No es verdad, no es verdad, no tiene sentido, ¿no? O el otro, sí, vamos a morir, pero venid y disfrutar la vida, ¿no? Aunque sea pasajera, ¿no? Entonces hay diálogos ahí, ¿no? No hay una solo postura en esta poesía, ¿no? Los poetas filósofos dicen su flor y canto en un diálogo donde siguen ellos interrogando, ¿no? Eh, Porque la verdad para el filósofo viene del netilistli, del enraizamiento profundo, de tener raíz, ¿no? Y solo si tenemos raíz, ¿no? Esto sería la autenticidad, la originalidad de nuestras palabras, podemos entonces dialogar verdaderamente con el Topán, el Mictlán, la divinidad, ¿no? Eh, los misterios de la propia existencia, ¿no? Entonces, tenemos una filosofía náhuatl muy importante, digo yo, muy significativa, que hay que volver sobre ella. Y a mí me encantaría que la filosofía también encontrara sus formas de expresión poéticas y que se practicara una filosofía mexicana en clave poética, ¿no? Incluso con estas formas de flor y canto, ¿no? Y tenemos un gran poeta, filósofo que es Nezahualcóyotl, ¿sí? Ya vimos algunos de sus poemas, ¿no? Sobre la fugacidad de la vida, ¿no? Lo que nos va dejando, ¿no? Sobre la muerte, sobre los dioses, ¿no? La brevedad de la vida, ¿no? De que no hay nada más allá, ¿no? ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí, solo un poco aquí. Y ahí hay una potencia en esta filosofía, ¿no? No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos, yo cantor los elevo, se reparten, se esparcen, aun cuando las flores se marchitan y amarillean, serán llevadas allá, al interior de la casa del ave de plumas de oro, ¿no? O sea, flor y canto como sentido de la vida, ¿no? Eh, Nacimos para cultivar flor y canto, para cultivar la reflexión, la duda sobre los dioses, el sentido de la vida, la muerte, ¿no? Con flores escribes, dador de la vida, con cantos de color, con cantos sombreas a los que viven en Tlalticpac. Entonces hay una interrogación a este Dios oculto, ¿no? Este Dios que está aquí, que está allá, ¿no? Pero al parecer, digamos, aceptar la fugacidad de la vida, aceptar estos misterios en los que estamos envueltos, solo se puede hacer cultivando floricanto, ¿no? Porque el floricanto nos permite ser dueños de nuestro rostro, dueños de nuestro corazón, ¿no? Y en ese sentido, vivir en esta tierra pasajera, ¿no? Sin entender del todo lo que ocurre en esta tierra, pero interrogando, preguntando, y preguntando con flor y canto, ¿no? Flor y canto para interrogar el sentido de la existencia humana, como memoria humana, como invocación al dador de la vida, que nos conteste alguna de estas preguntas, ¿no? Como verdad de vertiente trágica de la existencia, de la fugacidad de la vida, ¿no?
comprender que hay cosmos y caos, pero hay un caos al que estamos destinados nosotros mismos, ¿no? Eh, digamos, Flor y Canto, se me ocurre ahorita cómo abrir ventanas al caos, que es el verdadero arte, ¿no? Eh, como forma de ahuyentar la riqueza, la tristeza, ¿no? Como afirmación de riqueza y alegría humana, el placer, ¿no? Sí, acuerden, es este poema que leímos hace poco, ¿no? Eh, sí, vamos a morir, pero venid, venid a disfrutar la vida, aunque sea breve, ¿no? Eh, entonces, flor y canto que embriaga los corazones ante una existencia que se desvanece, ¿no? Que despierta del sueño para despertar ante la fugacidad de la vida, como aceptación de la vida breve, del breve placer y de los amigos, ¿no? Aquí hay, se encierra una enorme sabiduría, ¿no? Como forma de trascender y dar sentido a la vida, ¿no? Como estética existencial. Dice León Portilla, para pensar las filosofías que están en todo ello. Y sin duda ahí podemos encontrar muchas filosofías en estos poemas filosóficos de Floricanto, ¿no? Eh, y todavía más en todo caso, ¿no? Hay filosofía maya y filosofía maya viva todavía que exploraremos en otras charlas sobre esto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Aquí ya terminamos y eh, espero que tengamos otros encuentros donde estemos revisando pensamiento filosófico en México, ¿no? Bueno, terminamos. Gracias.